Buenos días nuevamente, gracias por continuar con nosotros. Esta mañana vamos a hablar sobre el trabajo que está haciendo el Instituto de Acceso a la Información Pública de nuestro país. Vamos a hablar de sus resoluciones, de los recursos con que cuenta el Instituto de Acceso a la Información Pública para desarrollar su labor. Por supuesto, la más reciente resolución tiene que ver con una situación que vincula directamente a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de nuestro país, porque un ciudadano puso o por lo menos pidió la información a la Asamblea Legislativa, a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, y luego tuvo algunos inconvenientes. De hecho, no se le proporcionó la información, acudió al Instituto de Acceso a la Información Pública y ese ha ordenado que se publique información que a juicio de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa era información confidencial. Así que vamos a hablar con dos comisionados esta mañana del Instituto de Acceso a la Información Pública para que nos comenten un poco sobre cómo se fue desarrollando y depurando este caso específicamente. Está con nosotros Mauricio Vázquez, abogado y comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Mauricio Vázquez fue propuesto, solo quiero darles el dato, por el sector universitario de nuestro país. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días y un saludo a toda la teleaudiencia. Herminia Funes, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, está también. Herminia, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerla esta mañana aquí en Noticiero Hechos. Muchas gracias a usted y por supuesto a la audiencia. Herminia, comencemos por este caso. ¿Cómo se fue depurando este caso? Que para darles un dato muy general, ¿no? Ya luego entraremos en algunas especificaciones. El Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó a la Asamblea publicar el listado de asesores, impuso una multa de $9.324.000 a los 14 diputados de la Junta Directiva del Congreso de nuestro país y ha ordenado que se publiquen los nombres, por supuesto los cargos y cuánto gana cada uno de estos asesores. Quiero recordar que hace unos días el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena hizo pública una lista de asesores, pero no era la información completa que estaba exigiendo o que debe de ser publicada en el portal de la Asamblea Legislativa de nuestro país, y lo que estaba solicitando en determinado momento el ciudadano que puso esta denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública de nuestro país. Herminia, bienvenida nuevamente, gracias por estar con nosotros. Coméntanos cómo se fue depurando esta situación y cómo puede servir como un caso, digamos, emblemático para futuras situaciones como estas. Claro que sí, Romeo, y es importante cómo la ciudadanía, a pesar de la poca difusión que ha habido de la ley, la gente ya la conoce, está haciendo uso de ella, y es sumamente importante que se acerquen al instituto a hacer valer su derecho. El caso de la Asamblea es uno más de los 50 que está conociendo el instituto, de 54, si no me equivoco. Llega este caso, se analiza, se discute, se pide la información para poder documentarlo, ¿verdad? Como te decía al inicio, es uno más, quizá el más emblemático por tratarse de este órgano de Estado y porque de ahí sale la ley, ¿verdad? O sea, aprobada por ellos unanimidad. Formulan la ley, promulgan y aprueban la ley. Exacto, entonces suponemos nosotros que por eso el realce que ha tenido el caso, pero para nosotros como instituto es uno más de lo que estamos conociendo. Sí nos satisface, ¿verdad?, que la gente se acerque a la institución y haga valer su derecho. Creo yo que las décadas que tenemos en el país de secretismo, de corrupción, podríamos decir, con esto se está demostrando que es posible tratar de caminar hacia la transparencia, ¿verdad?, que el servidor público sepa que ahora la ciudadanía cuenta con un instrumento muy importante, una ley muy buena, ¿verdad?, considerada la cuarta mejor a nivel del mundo, con la que se puede conocer cómo están trabajando las autoridades, cómo están invirtiendo sus impuestos al final. A ver, entonces, déjame conocer más sobre esto. Llega un ciudadano, pide la información. Digo, tampoco nosotros queremos decir, mire, este caso es especial. Sabemos que es un caso más de los 50 y tantos que tú dices, Herminia, está viendo el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero nos parece que es un caso también que puede servir como ejemplarizante, ¿no?, para otras situaciones, y por eso quiero conocer un poco más cómo se fue depurando. Llega un ciudadano a la Asamblea Legislativa y pide la información que aparentemente no tiene que ser confidencial. Entre lo que pide es los nombres de los asesores y cuánto gana cada uno de los asesores, y entiendo yo con el único ánimo de tener esa información para transparentar los gastos que está teniendo la Asamblea Legislativa en nuestro país, sobre todo la Junta Directiva y los partidos políticos. Coméntame tú, Mauricio, cómo se depura entonces,
acude este ciudadano y luego estudian ustedes este caso, piden información a la Asamblea Legislativa, etcétera. Sí, efectivamente, el ciudadano Ángel Romero, que entiendo es periodista, pero puede haber sido cualquier tipo de persona más, acude a la Asamblea Legislativa inicialmente, a la Oficina de Acceso a la Información, solicita esa información, la Asamblea por medio del oficial de información le responde que no puede entregar esa información porque es catalogada como confidencial. El ciudadano ante esa inconformidad recurre en apelación al instituto. Nosotros empezamos a conocer el caso a partir de ahí. Inicialmente se designa el comisionado instructor, que es el licenciado Jaime Campos, que es el encargado de diligenciar el caso y que no conoce al final en la resolución final. También se ordena a la Asamblea Legislativa como una medida precautoria, nos envíe esa información, no para divulgarla, sino para conocimiento del instituto y para evaluarla. La Asamblea nos responde que no la puede mandar porque es considerada confidencial, cuando la ley establece claramente que únicamente hay una restricción de mandar la información cuando es reservada. Entonces no vimos el motivo por el cual la Asamblea se negó a enviar ese informe. Perdona, ¿cuál es la diferencia entre confidencial y reservada? La reservada es la información que está especificada en la ley, específicamente en el artículo 24 y siguientes, en el que por cuestiones de seguridad nacional, planes operativos de la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, etcétera, no pueden darse a conocer. Casi información de inteligencia, por exacto, decirlo de esa manera, ¿no? que son delicadas para asuntos internos del país o que pongan en riesgo la vida y las posesiones de las personas. Y la confidencial está orientada a la información que tiene que ver con la intimidad personal, familiar. La ley menciona archivos médicos, por ejemplo, son cosas muy íntimas de la persona que no tienen por qué ser divulgadas. Ahora, ¿no cae esto? Fíjate que estaba conversando con algunos diputados a propósito de esta situación que se estaba generando y con esta solicitud que se había hecho de este ciudadano y decían, mire, cuando usted divulga el nombre y el monto que devenga a una persona también la está poniendo en riesgo, decía, ¿no? Porque así como está la situación del país, es bien complicado, por ejemplo, mencionar el nombre, el cargo que tiene una persona, dónde trabaja y algunos datos confidenciales, entre ellos cuánto devenga a una persona. Y eso era como parte o los argumentos sobre los cuales se escudaban algunos diputados para decir no es correcto divulgar este tipo de información. La resolución, al final, no sé si ustedes ya la vieron, tiene alrededor de 22 páginas. Está bastante bien fundamentada, razonada, tiene incluso referencia a jurisprudencia internacional, a convenios internacionales referentes al tema, porque no es el primer país en que se recurre acerca del tema. Generalmente en los países en que se implementa la ley, inicialmente la gente recurre más que todo al morbo de saber cuánto gana tal o cual funcionario público, pero después la gente se da cuenta que puede utilizar ese mismo derecho de acceso a la información para obtener información que le beneficia a su casa, a su pasaje, a su colonia, que tiene que ver directamente con el día a día de las personas. Y la ley es clara, ¿verdad? En el artículo 10, de manera concreta, en el numeral 6, donde se dice, ¿verdad?, que se debe publicar el listado de asesores determinando sus respectivas funciones. Y cuando usted... ¿Y sus respectivos ingresos o salarios? La ley no lo establece, ¿verdad? Pero sí revela esto y en este caso, cuando usted es funcionario público, le están pagando con dinero que pagan los ciudadanos, por lo tanto, no hay por qué tenerse ese secretismo. Ahora, pero si la ley no lo establece, excepto que sea por una cuestión de ética y transparencia, tendrían la obligación de hacerlo los funcionarios, pero si la ley no lo establece, no estarían obligados a hacerlo, por ley digo, el publicar los montos de cuánto devenga cada uno de estos asesores, ¿o me equivoco? A ver, el artículo 10 establece cuál es la información oficiosa, es decir, la información que sin necesidad de que la gente la requiera debe estar a disposición del público, generalmente por medio de los sitios web. Ahí vemos esa obligación de publicar el listado de asesores, ¿verdad? El ciudadano solicitó, más allá del listado de asesores, salarios y funciones dentro de la Asamblea Legislativa. Ese fue el tema que entró a conocer el instituto, si procedía o no procedía a ser público, y determinó al final que sí, es público. O sea, tienen la obligación los partidos de publicar nombres de asesores y cuánto gana o devenga cada uno de esos asesores, ¿es correcto? Para este caso específico, sí. Para este caso específico. Ok, Herminia, ¿qué tanta facilidad han encontrado, qué tantos obstáculos, si usted quiere, u oposición han encontrado en este caso específico cuando ustedes han tratado de obtener más información? ¿Qué tipo de colaboración han obtenido o no han obtenido colaboración?
Bueno, de parte de la Asamblea Legislativa, que es en este caso el ente contra quien se pone la apelación, mucho hermetismo, ¿verdad? Mucho hermetismo, negativa a responder a las solicitudes que de manera clara le planteaba el instituto. Se le solicita, ¿verdad?, a conocer este listado, como ya planteaba el comisionado Vázquez, no para divulgarlo, sino como parte del mismo proceso para formar expediente, poder conocer y poder determinar como pleno si efectivamente la información era confidencial o no. Pero sí hubo poca colaboración, ¿verdad?, de parte de la Asamblea Legislativa. Tendrán ellos sus razones, ¿verdad? Al final, incluso en la audiencia no estuvieron presentes y ya en el Los instituto... miembros de la Junta Directiva de la Asamblea. O un representante, representante, pero por ejemplo en el instituto hemos tenido al presidente de la Corte de Cuentas, por ejemplo, hemos tenido al rector de la Universidad de El Salvador que han atendido el llamado que se les ha hecho, han estado presentes alcaldes, por ejemplo. En este caso, ellos conocerán las razones por las cuales brindaron poca colaboración. ¿No era obligación que asistiera un representante, digo, en el marco de esto del debido proceso, que haya un representante o la persona cuestionada o los cuestionados? El presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa decidió participar por medio de un escrito, según manifestó, en la audiencia y no compareció personalmente a la misma, aunque pudo haber podido nombrar un apoderado o un representante para la misma. Herminia, hace pocos días, lo dije cuando comenzamos el programa, el Partido Arena reveló una lista de asesores y daba a conocer precisamente los nombres que están trabajando como asesores del Partido Arena en la Asamblea Legislativa. ¿Esto lo salva el partido de esta situación o la resolución que emite el Instituto de Acceso a la Información incluye también o le solicita también al Partido Arena que publique la lista o más detalles de la lista de asesores? En términos generales, Sí. cuéntame más sobre Sí. este tema de la resolución. Claro. No lo salva, ¿verdad?, por usar la palabra que usted planteaba, porque al final la multa se pone de manera general para la Junta Directiva de la Asamblea, aunque al final del proceso ellos presentaron un escrito en el que decían no haber participado de la decisión que se toma para decir que la información era de carácter confidencial. Creo que el publicar algunos de los nombres de los asesores, qué bueno, ¿verdad?, porque la ciudadanía conoce y al final creo yo es lo que debe hacer el servidor público, pero creo yo que las muestras se deben dar de manera seria de querer hacer las cosas. Al principio también hubo declaraciones de diputados de este partido en el que decían que la información era confidencial. Entonces ha habido voces en otros momentos en los que se muestran no muy satisfechos de la ley, ¿verdad?, del poder que ha demostrado que tiene la ley para responderle al ciudadano ante peticiones concretas de acceso a la información. ¿Cuánto tiempo tienen estas personas para responder o para cumplir esta resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública? Según la resolución, da un plazo de 3 días para que sea publicada la información y asimismo como para cancelar la multa, ¿verdad? La multa se impuso específicamente por una infracción muy grave a la ley, que es la de no proporcionar la información que en su momento solicitó el Instituto de Acceso a la Información. O sea, hay una gravedad, digamos, en este caso, cuando ellos se niegan a proporcionar la información. Exacto. Herminia, déjeme preguntarle lo siguiente, porque estoy viendo las cifras que divulgó el Partido Arena, ¿no? Estaba viendo que además de que publicó algunos nombres, también dio a conocer cifras, datos, sobre cuánto, eso sí, no desglosado, sino de manera global esta información, cuánto estaba gastando, por cierto, el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena en el tema de los asesores. Tiene que haber un desglose, entonces, de los gastos y los nombres de las personas que trabajan para cada uno de los partidos políticos. Así es, deben presentar el listado, ¿verdad?, con el número de asesores, a qué fracción pertenece cada uno y cuánto devenga cada uno de los asesores. En la resolución, esto se les plantea de manera muy clara. Ok, vamos a ir, antes de continuar con ustedes, vamos a ir a nuestra señal de microondas. Tenemos información con Alejandra Canales que nos reporta. Alejandra, tenemos entendido que
los desmovilizados de la Fuerza Armada o los expatrulleros o los patrulleros, como usted quiera conocerles, van a realizar protestas esta mañana. Esa protesta es de alguna manera de forma sorpresiva, no estaba anunciada, tal como sucedió anteriormente, donde se dieron, usted recuerda estos choques, confrontaciones con elementos de la Policía Nacional Civil. Hay retenes ya establecidos por la policía y Alejandra Canales nos informa dónde están y cómo usted debe tomar algunas precauciones para llegar a su destino. Alejandra. Gracias, así es, me encuentro en la carretera Panamericana, esto a la altura de los centros comerciales, donde un retén ya está instalado en esta zona desde tempranas horas. Tenemos información que es porque los desmovilizados tienen programada una marcha. La policía ha montado un dispositivo de seguridad en distintos puntos de la capital. Se encuentra conmigo el inspector Herrera Valle, él nos va a decir cómo está el dispositivo aquí de este lado de Santa Tecla y los alrededores. Bueno, quiero decirles que el dispositivo de seguridad de aquí de Santa Tecla se montó desde las 4 de la mañana en diferentes puntos, tanto en la entrada de Santa Tecla, de Santana hacia Santa Tecla, y lo que es el Monseñor Romero y la Panamericana acá de oriente a poniente. El objetivo principal de estos controles es brindar lo que es la seguridad a todas las personas y también por la información que hemos tenido de un movimiento que va a haber de desmovilizados, va a una concentración. Entonces queremos garantizar que todas esas actividades se desarrollen de la mejor manera y lo más pacífico posible. Están haciendo tareas de verificación de los automóviles, verificando que todo vaya en regla, que no lleven armas, etcétera. Sí, esa es una de las misiones que tenemos, verificar el transporte público, verificar vehículos sospechosos, ver que se andan armados, que andan legalmente, sino hacer los descomisos respectivos hasta de armas blancas, ¿va? Ya que este tipo de concentraciones que se dan a veces producen violencia y para evitar eso nosotros les sustraemos, les incautamos todo lo que es este tipo de artefactos. Hasta hoy nada incautado. Mira, hasta el momento todo ha estado bastante tranquilo, ya que recuerde que más que todo el mayor movimiento se da en San Salvador, ¿va? Pero sí nosotros estamos en alerta por cualquier situación. Gracias, inspector. También tenemos información de que en los alrededores del centro de gobierno también hay un fuerte dispositivo de seguridad por parte de la policía. Esto, como ya lo escuchó, de parte del inspector como medida preventiva para evitar que las actividades de protesta terminen en violencia o en desorden. Esa es la información que tengo desde acá, desde la carretera Panamericana. Regreso. Buenos días. Gracias, buenos días, Alejandra Canales. Desde ese lugar vamos hasta Soyapango, en la calle Roosevelt. Ahí se encuentra Cristóbal Ayala. Cristóbal, ahí hay una situación complicada también del tráfico vehicular, sobre todo por el tema del Citram. Te escucho. Buenos días, Cristóbal. Buenos días, Romeo, un gusto nuevamente. Como ya lo decías, nos mantenemos en Soyapango para conocer, por supuesto, parte del tráfico que se vive a esta hora. Comentarte, 7:24, aún parte de la población que se dirige hacia su destino, ya sea a su centro de estudio, su trabajo, aún se mantiene caminando en las calles del sector céntrico de Soyapango. Específicamente, como podemos observar, ahí al fondo parte ya del tráfico a esta hora ha bajado bastante porque en horas anteriores, esto se mantenía fuertemente congestionado, específicamente en el sector del centro de Soyapango, porque como ya lo mencionamos, la avenida Rosario Sur a partir de este día se mantendrá cerrada durante un mes completo. Esto es parte de lo que estamos viviendo a esta hora, 7:25. Y ahí precisamente estamos observando las imágenes desde temprano, ahí parte de la población acercándose a las autoridades para preguntarles cómo ubicarse y para lograr llegar hacia sus destinos. También algo importante es que a esa hora de la mañana la policía ya se mantenía en el sector, los gestores de tráfico se mantenían en el sector, lo que hacía más fácil el acceso tanto para las personas como para los automovilistas. Y algo bien importante es que también acá la gente nos lo destacaba, es que aún algunos creían que el tráfico iba a ser peor en la zona, pero pues como todos muy contentos, al parecer ya no ha sido de mucha carga vehicular a esta hora. Ahí estamos observando la gente acercándose, el doble carril en el sector de la entrada de Soyapango, lo que todos conocemos normalmente como un solo carril al entrar a Soyapango, hoy se ha convertido en doble carril. La avenida Rosario Sur está completamente cerrada, así que nuevamente la sugerencia para todos los automovilistas es buscar rutas alternas. 7:26 de la mañana nos estamos desplazando hacia otro sector
de Soyapango, otra de las avenidas bastante transitadas a esta hora, 7:26, ahí estamos observando, eso es parte de lo que tenemos, pero siempre las sugerencias para todos los amigos televidentes que aún no han salido de sus viviendas, que lo tomen en consideración buscando rutas alternas. Alguien lo mencionaba, Soyapango es bien difícil a esta hora, en una hora pico de mayor carga vehicular, es bien difícil buscar rutas alternas porque la mayoría están sumamente congestionadas, pero importante para que usted al salir de su vivienda lo tome en cuenta. Esta es la información que tenemos, vamos a la pausa comercial y al regresar más información con la entrevista de Noticiero Hechos AM. Volvemos. Mauricio Vázquez y Herminia Funes del Instituto de Acceso a la Información Pública están conversando con nosotros esta mañana. Ellos son comisionados y comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública. Estamos conversando sobre este caso de la Asamblea Legislativa, donde hay una resolución ya, donde hay una disposición, una resolución que le llama a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa a publicar los nombres de los asesores con sus respectivos cargos e ingresos, así como se establece una multa. Solo quiero terminar este caso para hablar de estos 50 y tantos casos que dicen ustedes que tienen todavía que depurar. Solo preguntar cuál puede ser el escenario hipotético, ¿no? Porque aquí sí podemos hablar de eso. Hay como dos escenarios en esto. Una es que se cumpla, que deba cumplirse sin ir a apelaciones, etcétera, esta resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero el otro es que la Junta Directiva o los miembros de la Junta Directiva, no sé si como Junta Directiva o a título personal cada uno de los diputados puede irse a la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia y tratar de apelar esta resolución, Herminia, del Instituto de Acceso a la Información Pública. En un primer escenario, nosotros como instituto esperaríamos a que cumplan, ¿verdad? Porque como le decía hace unos minutos, esta ley sale aprobada por unanimidad de la Asamblea. Entonces, ¿cómo yo como diputado voy a estar aprobando algo y luego yo no quiero cumplir? Pero el debido proceso establece esas salidas, también esas posibilidades, ¿no? Exacto. De apelar una resolución, por ejemplo. Estaría esa otra posibilidad y ellos lo han manifestado en algún momento, han dado declaraciones públicas en las que dicen pudieran acudir ante la sala de lo contencioso administrativo, ¿verdad? O incluso, mientras no esté en firme la resolución, que esto es 3 días luego de emitida, ellos pudieran apelar ante el instituto mismo. O sea, para tratar de no cumplir esta resolución, ¿no? Sería el objetivo. Sí, exacto. Así es. ¿Por qué no están de acuerdo ellos? ¿No estarían de acuerdo, creen ustedes, Mauricio? Bueno, porque siguen manteniendo su posición de que los datos que contiene la información para ellos sigue siendo confidencial. A pesar de que la ley dice otra cosa. A pesar de que la ley dice que el instituto es el máximo intérprete y vela por la aplicación de la ley de acceso a la información. Mauricio, además de esto, si no cumplen ellos, apelan, ¿hay alguna multa que establece la ley del acceso a la información pública o no? No, el proceso llega hasta acá. El instituto ha emitido Pero su puede resolución. intervenir la Fiscalía en determinado momento. Claro, la resolución tiene fuerza ejecutiva y como en varios casos dentro del procesos legales, la Fiscalía General de la República tiene la obligación de hacer efectiva la resolución si no se cumple. Muy bien, Herminia, hablemos un poco sobre la posibilidad y la intención que puede existir de reformar la ley de acceso a la información pública. Así lo hemos escuchado de algunos diputados. Digo, esto tal vez no le guste a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, tal vez no le guste a algunos sectores, pero así es la ley, ¿no? La ley, cuando se cumple, hay sectores que pues no salen beneficiados, pues obviamente no les gustan las resoluciones y la misma ley establece este debido proceso donde tú puedes apelar, puedes ir a otra instancia y es parte, digamos, del proceso democrático que se da. Pero más allá de eso sí puede existir la intención de algunos sectores de reformar la ley porque no les gusta cómo se está aplicando. ¿Existe ese temor de parte de ustedes como comisionados del instituto? Efectivamente existe porque lo han manifestado de manera clara, ¿verdad? Las intenciones de querer hacer reforma. Ya hubo un primer intento de reformar la ley. Afortunadamente hubo una oposición muy importante de diversas organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el tema de transparencia y anticorrupción. Y yo creo que cuando uno se precia de vivir en un país democrático, debe tener mucha claridad que el tema de transparencia y la lucha contra la corrupción deben ser pilares, ¿verdad? Y yo no puedo estar queriendo ocultar lo que yo estoy haciendo. ¿A quiénes les preocupa el que esta ley sea efectiva?
de nada sirve tener una muy buena ley si las personas responsables de cumplirla, ¿verdad?, no lo hacen. Es decir, si el ente obligado a publicar, a tener todo en orden, no lo quiere hacer. Pero es acá donde también es importante la participación ciudadana, que el ciudadano puede exigir que se cumpla. Vemos, ¿verdad?, mucha participación, por ejemplo, cuando sale publicada este tipo de información que tiene que ver con casos de no transparencia o de personas que no quieren dar información que debe ser pública porque están manejando fondos públicos. Entonces yo creo que en la medida en que el ciudadano conozca la ley, la haga suya, haga valer sus derechos, así como, por ejemplo, se cuenta con una ley de defensa del consumidor, por ejemplo, creo que esta ley va encaminada por ahí y que se conozca, ¿verdad? Es una cuestión cultural esta, es decir, mire, exacto. No necesitaríamos una ley de acceso a la información pública porque por naturaleza, ¿no? Así es. Esta información debería ser del conocimiento de fácil accesibilidad para la población. Así es, y no tenemos una cultura de transparencia en el país. Creo yo que la enorme cantidad de casos de corrupción que no golpean, ¿verdad?, pueden hablar sobre esto, ¿verdad?, cómo ha sido el comportamiento de las administraciones a lo largo de los años en el pasado y en la actualidad. Entonces yo creo que un papel muy importante del instituto es trabajar sobre esta cultura de transparencia, el poder acercar a la ciudadanía esta ley. Hay apatía en la gente porque al final dice, ¿de qué me sirve esa ley si los que deben cumplirla no quieren dar información? O la gente dice, ¿de qué me sirve saber que un asesor en la Asamblea Legislativa gana $3.000? Exacto. En un primer momento planteaba el comisionado Mauricio Vázquez, la gente, cuando sale la ley, hay morbo y queremos conocer ese tipo de cosas, cuánto gana. Pero a medida, nosotros esperamos que se vaya avanzando en este tema. Tenemos ya casos concretos en México, por ejemplo, que tendría más de 10 años de estar aplicando una ley muy buena. La gente ha cambiado radicalmente su cultura y ahora se pide otro tipo de información. Entonces ya se superó esa etapa del morbo en la que queremos conocer de primera mano quiénes son los asesores, cuánto valen. Y no digo que no sea válido, ¿verdad? Son los impuestos de la ciudadanía los que están pagando los salarios de estas personas. Entonces mínimamente la gente espera de que sean profesionales, ¿verdad? Y no se está cuestionando más allá de lo que la gente está pidiendo. De la idoneidad que debe tener una persona para cumplir esa responsabilidad y pues obviamente tener ese ingreso, ¿no? Así es. Mauricio, ¿el Instituto de Acceso a la Información Pública conoce de oficio o puede, o por denuncia, ¿no? ¿Ustedes tienen casos que de oficio los comienzan a investigar o tienen que esperar que alguien se acerque al Instituto de Acceso a la Información Pública para poder comenzar a depurar un caso? Mayoritariamente la ley está diseñada para que el instituto conozca apelaciones o denuncias, es decir, basta la intervención de la población, de una persona que llegue al instituto, que muestre desacuerdo en la negativa de información para que nosotros entremos a conocer. Pero existen las dos posibilidades, Exacto. Supongo, ¿no? Exacto. Es decir, de oficio ustedes pueden comenzar una investigación. Te pregunto esto, ¿hubiese sucedido o se hubiese dado casos como la Diego de Holguín si hubiese existido un Instituto de Acceso a la Información Pública? ¿Cómo sirve o en qué nos sirve un Instituto de Acceso a la Información Pública para evitar casos como la Diego de Holguín, por ejemplo? Voy a poner un ejemplo. Hasta hace muy pocos años era común ver en las calles circulando en vacaciones vehículos con placas nacionales. A base de la denuncia de la población, del ejercicio de la denuncia, del cumplimiento y de la imposición de multas, se ha logrado mermar mucho este fenómeno que tiene que ver con la transparencia de usos públicos, de los recursos públicos. Pues al igual que esta, en vez de un vehículo, ahora es la información, que es, hasta hace algunos años se creía que era propiedad del funcionario, del empleado público que la manejaba, porque era, de acuerdo a algunos, parte de la ética del funcionario, el resguardo, la custodia de la información, porque es de la institución en que yo trabajo y laboro. A partir de esta ley, el funcionario público tiene que cambiar el chip y pensar que la información ya no es mía, ni de la institución en la que laboro, sino que es del público, de la gente que paga sus impuestos, y de la misma manera que son públicos los equipos, los muebles, las instalaciones son públicas, son de todos, de la misma manera es la información pública. Exacto. Sí. Pero, insisto, casos como la Diego de Holguín, ¿hubiese sido posible evitarlos o es posible evitarlos a futuro? Herminia, ¿si existe esta ley o con esta ley de acceso a la información pública? Definitivamente porque la ciudadanía sabe,
¿verdad? Que ahora perfectamente puede ir a pedir cómo se encuentra la carpeta, ¿verdad? De tal carretera. Y la persona quiere conocer cómo se hizo la licitación, ¿verdad? ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Quiénes participaron? ¿Qué costo tiene la carretera? Entonces, se facilita y se estaría evitando. Por ejemplo, con el tema Diego de Holguín hay muchísima tela que cortar. ¿Se va a conocer en algún momento todo lo que hay detrás de este sonado caso? No sabemos. Pudiera ser, ¿verdad? Existe esta ley y perfectamente la ciudadanía puede acudir a pedir la información y a conocer de manera detallada las carpetas. O sea, hay mucha información y nosotros pudiéramos tener a las personas que realmente estuvieron involucradas. Es decir, desde el presupuesto que tiene asignado una institución hasta de la forma como se va ejecutando. Pero, a ver, podemos tener una buena ley de acceso a la información pública, pero lo importante es preguntarse si se está cumpliendo, si están facilitando las instituciones públicas la información. ¿Quién está velando por esto? ¿Quién está verificando si el portal de la Asamblea Legislativa, si el portal del Ministerio de Trabajo, si el portal del Seguro Social, etcétera, ¿no? Tiene la información que le obliga la ley de acceso a la información pública a que tenga en ese portal? ¿Quién está verificando esto realmente? En este caso le toca al instituto y de hecho ya tuvimos un primer encuentro con oficiales de información de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, de la Corte de Cuentas de la República, de la Corte Suprema de Justicia, de diferentes instituciones, y pedimos, ¿verdad?, un informe detallado de qué información tienen disponible en la web. Previo a esto se había hecho un primer acercamiento a los diferentes sitios donde la ley le manda que usted debe tener publicada cierta información, pero también usted la puede tener disponible a través de brochures, a través de otros métodos. Mecanismos, sí, claro. De otros mecanismos. La gente acudió, nos presentaron reportes. Obviamente nosotros el lunes cumplimos 7 meses de estar trabajando en el instituto y no contamos con personal, aparte de los 5 comisionados que hemos sido nombrados. De realizar esta tarea. ¿Es todo el personal que tiene el instituto hasta este momento, los 5 comisionados? Además de 2 personas, ¿verdad? Un abogado de carrera y otra persona que nos están apoyando, pero no es personal del instituto, sino que nos apoyan y han sido contratadas por USAID, ¿verdad? Que son quienes nos están dando algún apoyo, pero el personal neto del instituto somos los 5 comisionados. Tiene mucha más razón y mucho más fundamento la pregunta que estaba formulando, ¿no? Es decir, ¿cómo hacen ustedes para verificar, para darse cuenta, para constatar que se esté cumpliendo la información, que se esté cumpliendo con este tema del acceso a la información pública? Hay tantas entidades de gobierno, hay tantas autónomas, semiautónomas, etcétera, ¿no? Tantas dependencias gubernamentales que, diría yo, 5 comisionados más 2 personas que estén trabajando se queda muy corto para hacer ese trabajo. Por lo tanto, podríamos estar ante una situación donde muchas de las instituciones todavía no están cumpliendo con la ley de acceso a la información pública. Sí, básicamente trabajamos con la cooperación de los oficiales de información. Ellos por ley tienen la obligación de remitirnos un informe semestral y anual acerca de la data de información que ellos publican, que ellos entregan al público o informan. Básicamente estamos a base de esa información. De alguna manera confiando en que ellos están cumpliendo con la ley. Así ¿Ya? es. Hablemos de los casos, de los más de 50 casos que tienen en este momento y que tienen que depurarlos en el Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Cuáles son estos casos, Herminia, y qué tan importantes son estos casos para, de nuevo, poder transparentar la información? Bueno, efectivamente son 54 casos los que estamos conociendo en estos primeros 7 meses de funcionamiento que tiene el instituto. De estos, 41 son apelaciones, 7 son denuncias, 4 han sido faltas de respuesta y 2 casos que hemos conocido de oficio. Entre estos está el de la Universidad de El Salvador. Además, ¿verdad?, tenemos casos de alcaldías, denuncias que ha habido de manera concreta por no contar una alcaldía con oficial de información o, por ejemplo, porque no se les ha dado algún tipo de información que hayan solicitado. Entonces, 54 casos para nosotros son importantes en este primer momento, pero lo más importante es que no deberían de llegar hasta el instituto, deberían resolverse con el oficial de información y que éste brinde la información que están pidiendo. Entonces, pero al llegar, pues nosotros debemos darle trámite. Es bien importante, Romeo, cómo hemos tenido casos en el instituto en el que, por ejemplo, un ciudadano, ¿verdad?, una persona muy humilde,
tiene una preocupación real porque cerca de su casa o casi que a un costado se ha construido un pozo, un tanque de captación de agua. Entonces el ciudadano está preocupado porque no sabe cómo eso le puede afectar. Él acude ante la alcaldía, ante la oficial, pide los planos del mapa del tanque para conocer, y lo hemos tenido en audiencia. Y al final ha habido casos que se han sobreseído, así como ha habido multas, también ha habido casos que se han sobreseído porque en el momento han entregado los planos, ¿verdad?, que ha solicitado la persona. Entonces nosotros creemos que son casos emblemáticos. Hay un caso importante también, tengo que ir a la pausa comercial, pero creo que lo podemos depurar en unos 2 minutitos rápidamente, aunque sé que amerita mucho más espacio. Entiendo que en el Instituto de Acceso a la Información Pública también hay una denuncia en torno a la Alcaldía Municipal de San Salvador. Ustedes me corrigen si es cierto o no es cierto esto. De hecho, los abogados del doctor Norman Quijano acudieron recientemente. ¿No es el Instituto de Acceso a la Información Pública? No, el instituto no ha recibido ninguna denuncia o apelación referente a la Alcaldía Municipal de San Salvador. Tengo entendido que fue en el Tribunal de Ética. En el Tribunal de Ética Gubernamental. Recuerdo, sí. Por un caso de que se supone que andaba haciendo campaña publicitaria en horas laborales. Ya, sí, tienes toda la razón. Vamos a hacer la pausa, regresamos. A ver, tenemos poco tiempo, pero hay cosas puntuales que está consultando la gente. Carlos, Pili dice lo siguiente: ¿podrían contarnos un poco sobre el caso de San Juan Opico? No conozco este caso particularmente, pero Herminia le preguntaba en la pausa comercial, decía que sí, tienen un caso de San Juan Opico. ¿Cuál es este caso, Herminia, para satisfacer la necesidad informativa de este amigo televidente? Sí, fue uno de los primeros casos también en el que hubo una denuncia por falta de oficial de información. Se siguió todo un proceso y al final el resultado fue que ya hay nombrado un oficial de información. Es decir, que la denuncia específica era porque no había un oficial nombrado, oficial de información nombrado en la municipalidad. En la municipalidad y también había petición de información. Nosotros conocimos de manera concreta la denuncia de no haber un oficial de información. Esa fue la denuncia de la persona, ¿verdad? Entonces al final sí había habido un nombramiento, pero la persona renuncia y luego quedó un vacío y finalmente hubo un nuevo nombramiento luego que el instituto le ordenara a la alcaldía que en un plazo determinado se debía contar con un oficial de información. Todas las alcaldías, la municipalidad están obligadas a tener un oficial de información. Todas, sí. En este caso en concreto con las municipalidades ha sido uno de los sectores con los que menos se trabajó. La Subsecretaría de Transparencia estuvo trabajando muy de cerca con todos los ministerios, con las autónomas, y fue así como la mayoría contaban ya con su oficial de información, no así con las alcaldías, ¿verdad? Ha sido de los que de manera paulatina se han ido sumando. Entonces, es trabajo también del instituto, ¿verdad?, el poder tener estos acercamientos con las municipalidades. Entonces, vea usted, 5 comisionados van a tener que desplazarse a los 262 municipios. Afortunadamente se está haciendo trabajo porque voluntad por lo menos hay de parte de los comisionados. Estuvimos hace menos de un mes en el municipio de Usulután juramentando a 18, si no me equivoco, oficiales de información. Pero sí, en el caso de las alcaldías ha habido 2 que han sido multadas con 20 salarios mínimos, ¿verdad? Pero la idea del instituto no es estar multando. Queremos que la gente responda, cumpla con la ley, nombre a sus oficiales y le dé a la ciudadanía la información que le está solicitando. Mauricio, ¿cuáles son los sectores más renuentes o las instituciones más renuentes o que tienen poca voluntad, para poner un término más exquisito, para cumplir la ley de acceso a la información pública? Bien, a pesar de que la ley de acceso a la información fue vigente a partir del 2011 y dio un año de vigencia para que las instituciones se prepararan, es decir, adecuaran físicamente las instalaciones para que funcionara una unidad de acceso a la información y capacitaran y nombraran a sus oficiales de información, aún hay instituciones que no cumplen a cabalidad con la ley. Parte de ellas mayoritariamente son las alcaldías, por falta de fondos, por no estar muy enteradas, por no estar capacitadas, digamos. En hay alcaldías que ni tan siquiera saben de la ley de acceso a la información pública, supongo. Exacto. A pesar de que
un aforismo jurídico dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Conocemos ese fenómeno y de alguna manera lo comprendemos. Ese es un tema interesante. Mira, tengo poco tiempo ya, Herminia, Mauricio, pero ¿cómo hacer para que la gente comience a conocer el contenido de la Ley de Acceso a la Información Pública y lo importante que es esta herramienta para el tema de la transparencia? No sé cuánto es el presupuesto que tienen ustedes, no sé cuál es el mejor mecanismo, aparte de estos espacios como el que estamos propiciando esta mañana aquí en Canal 12, cuáles son los otros mecanismos que ustedes están ideando para poder divulgar la Ley de Acceso a la Información Pública, porque si no la conoce la gente, pues obviamente no va a hacer uso de ella. Obviamente el presupuesto con el que se cuenta no es suficiente, es muy poco. Creo yo que aquí tendrá que haber mucho ingenio, ¿verdad? Y de qué manera hacemos que esta ley llegue a la gente y se conozca. Estamos teniendo acercamientos con instituciones que ya trabajan en la materia, algunas instituciones como Fundaungo, por ejemplo, FESPAD, que están trabajando precisamente en la capacitación de la gente, ¿verdad? Para que conozcan la ley. Y creo yo que además de movernos ante la cooperación internacional, porque ese va a ser otro elemento importante, para capacitaciones, y esto también va unado al tema de los archivos, Romeo, porque difícilmente podemos brindar información cuando nuestras instituciones, ¿verdad?, no cuentan con archivos buenos. O sea, acá en las alcaldías, por ejemplo, alguien termina un periodo y en algunas se queman los papeles. Entonces, esto también pasa en algunos ministerios y en algunas autónomas, pero sí creo que el reto es grande para el instituto, pero los esfuerzos por lo menos se están haciendo y estas alianzas estratégicas nos están permitiendo difundir la ley. Hay versiones comentadas, por ejemplo, de la ley, tenemos versiones populares, ¿verdad?, para que puedan ser de fácil acceso. La Asociación de Periodistas también ha hecho un manual de acceso. Entonces, todos estos son instrumentos que al final aportan para que la ley pueda conocerse. Mauricio, ¿cuáles son las expectativas de hoy en adelante, ¿no? Pues obviamente fortalecer, robustecer el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero insisto sobre esto porque es la clave de que la gente conozca. Aunque hay otra situación bien complicada en esto, podría ser que en la medida que más se conozca la Ley de Acceso a la Información Pública y que la gente haga uso de esa herramienta como parte del proceso de transparencia, el Instituto de Acceso se vea abrumado de tantos casos y no tenga la capacidad de resolver estos casos y se vuelve en una especie de boomerang. O sea, las dos cosas tienen que ir a la par, divulgar la ley, pero también fortalecer la capacidad de la institución. Exacto, y a eso le apostamos. Uno de los mayores retos que tiene el instituto es dar a conocer la ley, tanto en las dos caras de la moneda, tanto al funcionario y empleado público, para que transparente su gestión por medio de la información, y al ciudadano para que aprenda a exigir y a ejercer el derecho a acceso a la información, que al final es lo que se busca. Pero bueno, ¿se puede dar este fenómeno? Esperamos que en la medida este fenómeno de tener una gran demanda de casos o de tener que conocer varios casos, pero no tienen la capacidad del Instituto de Acceso a la Información Pública, que muchas veces los funcionarios le apuestan a eso, ¿no? Los funcionarios que no les conviene la ley, que no les gusta la ley, le apuestan precisamente a eso, a tener una institución porque es una obligación tenerla, porque es un requisito de transparencia tenerla, pero tratan de mantenerla una especie de institución ahogada, sin recursos, como muchas veces ha sucedido con la Fiscalía General de la República, como ha sucedido también con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que está diezmada y tiene poca capacidad, pero tiene una gran cantidad de trabajo. Nosotros le estamos apostando mucho. Hay una institución, por decirle algo, que tenemos más de 9 casos, creo, la misma institución, el Ministerio de Trabajo. Entonces la ciudadanía está acudiendo de manera increíble por no brindar la información, ¿verdad?, que a nuestro juicio no debería darse esto y esperar a que llegue al instituto. En nuestro plan estratégico que trabajamos se contempló el tema. No vamos a contar con los recursos suficientes, en algún momento vamos a llegar a tener mora, ¿verdad?, en los casos que va a pasar. La idea es poder tener creatividad, movernos en algunos espacios, poder establecer convenios de cooperación para responder como la ciudadanía lo está esperando. Es una muy buena ley y esperamos no vernos ahogados y terminar como estas otras instituciones que tienen cientos de casos sin resolver. Que tienen una gran mora, como tú lo Así dices. es. Muchas gracias, Herminia, por haber estado con nosotros. Mauricio, también muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Canal 12. Suerte, gracias. por supuesto, con todo el Muchas trabajo que tienen gracias. ustedes.
Vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresamos ya para el cierre de Hechos AM aquí en Canal 12. Volvemos.